Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola queridos amigos, una vez más sean todos muy bienvenidos a este programa pensado para ustedes y también desarrollado en muchos capítulos para que nos acompañen en esta aventura por la historia. Bienvenidos a Historia sin sombras. Como bien lo dice el inicio de nuestro programa, la historia es mucho más que fechas o sencillamente eventos que quedaron allí. La historia es una voz que busca hacer valer la verdad. Y para eso estamos aquí, para poder conversar diferentes episodios, diferentes personajes, épocas en las que podemos sumergirnos a escudriñar y ser guiados por el Espíritu de Dios para contrastar diferentes elementos que han estado en la historia de nuestras naciones y también al día de hoy sigue trayendo diferentes repercusiones. Me acompañan, como en los capítulos anteriores, mis queridos amigos, Ángelo Palomino y Saray Jaramillo. Saray, bienvenida. Hola a todos nuestros auditores, bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin Sombra. Hoy tenemos un capítulo también muy interesante, así que atentos y esperar a lo que se viene. Muchas gracias, Sari. Ángelo también, muy bienvenido. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Saray. Muchos saludos a todos nuestros auditores, a todos aquellos que semana tras semana nos van escuchando en estos distintos temas que vamos tratando de exponer desde una mirada, no solo en términos como académicos, históricos, sino también desde una mirada espiritual. Así que agradecido de ellos, y de hecho yo quisiera partir con una mención muy breve hacia Doraine Pérez, que nos escribió desde Bogotá, Colombia, así que vaya un saludo para Doraine y también para algunos amigos de Chile. Así que quisiera partir también con esos saludos muy especiales a Jordan Solís y también a Catalina Jaramillo, quienes nos escuchan desde Santiago de Chile, para quienes vaya un gran abrazo, un gran saludo por ser fieles auditores de este programa Historia sin Sombras. Así es, les enviamos un abrazo, un saludo a todos los amigos que nos sintonizan a través de Querigma Radio, esta radio que está trayendo tanta bendición para América Latina y para el mundo entero, que está permanentemente transmitiendo una voz de reforma y también de mucha bendición para la familia. Así es que desde acá, desde el programa Historia sin Sombras, enviamos también un abrazo a cada uno de los amigos que nos están sintonizando a través de Querigma Radio. Amigos, hemos hablado de múltiples temas. Hemos hablado de las logias lautarinas, hemos hablado incluso de pueblos originarios como el pueblo mapuche en Chile, la Revolución Francesa, e inclusive nos aproximamos a ver temas difíciles y complejos quizás de abordar, como han sido el antisemitismo o incluso las repercusiones de la Revolución Rusa. En esta ocasión vamos a hablar de un paradigma, es decir, de una cosmovisión, de una mentalidad que ha estado vigente en muchas naciones y también en múltiples generaciones. Vamos a ir aproximándonos a lo que significa y lo que está detrás del concepto de malthusianismo. Hoy vamos a hablar entonces del malthusianismo. Sari, introdúcenos entonces en una idea en general acerca del tema de hoy. Sí, bueno, como decía Javier, hoy día nos convoca el malthusianismo, que se define como una teoría demográfica, pero también de componentes económicos y sociopolíticos, que fue desarrollada por el economista británico Thomas Robert Malthus, ¿ya? Durante la época de la Revolución Industrial, y según la cual va desarrollando postulado en relación al ritmo de crecimiento de la población, respondiendo a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo haría en una progresión aritmética. Por lo tanto,
se generaría una disyuntiva entre este postulado de que el crecimiento acelerado de la población generaría en algún momento un punto de coyuntura, de crisis, que no alcanzaría a ser cubiertas sus necesidades o sus recursos, digamos, o sea, del tipo de alimenticio, y por lo tanto, una de las soluciones que este personaje postulaba como para revertir esta situación era el control de la natalidad. El problema y uno de los grandes efectos que tuvo su teoría, porque es una teoría digamos, no estuvo probada, y después otros teóricos más adelante también rebaten su postulado, argumentando incluso de que él no contempló, por ejemplo, el crecimiento acelerado de lo que es la tecnología, que hoy en día está muy, muy en boga, y que también ahí genera un desequilibrio a sus postulados, pero que sus postulados o su idea en ese momento cuando él escribe este ensayo tienen una repercusión tan fuerte hasta el día de hoy, porque seguimos hablando del control de la natalidad y hay un grupo específico de personas, de grupos de opinión, de grupos de interés, que siguen transmitiendo esta idea de Malthus. En algunos momentos de la historia también, yo creo que más adelante lo va a ir desarrollando Javier y también nos va a ir ayudando Ángelo a mirar cómo, si bien este postulado viene de la Revolución Industrial, tuvo efectos tan importantes en momentos como fue la Guerra Fría, el control de la natalidad, y hasta hoy día tenemos consecuencias en relación a eso. Así que ese es el tema que nos convoca hoy. Así es, muchas gracias, Sari, muy clara tu introducción al tema que hoy vamos a conversar. Y quiero también ahí mencionar una pequeña cita de Malthus, en la que más o menos él resumía gran parte de sus ideas. En el año, en fines del siglo XIX, se estaba discutiendo acerca de el futuro. Una discusión que ha estado presente siempre en la historia. ¿Cómo va a ser el futuro? Y dentro de esa premisa acerca del futuro, también se discutía por qué va a suceder con la población del futuro. Entonces, Malthus escribía en su primer ensayo sobre población lo siguiente, decía: se ha dicho que el hombre se halla frente a una alternativa, o marchar adelante con creciente velocidad hacia mejoras ilimitadas y hasta ahora inconcebibles, o ser condenado a una perpetua oscilación entre la felicidad y el infortunio, permaneciendo siempre, pese a todos los esfuerzos, a distancias inconmensurables del objetivo soñado. Malthus escribe este primer ensayo sobre población y no lo escribe desde una perspectiva meramente económica, ni solo en base a la demografía o la estadística histórica, sino que también tiene una perspectiva escatológica, es decir, una visión de fe acerca del futuro. Malthus fue un pastor anglicano. O sea, lo primero que nosotros tenemos que decir es que él tenía una investidura pastoral. Y como pastor anglicano, de alguna forma, era muy escuchado e influenciaba bastante a la generación de intelectuales que generaban también todo un debate académico y científico en relación a qué es lo que iba a venir. De hecho, gran parte de estas ideas acerca de la población van a ser recepcionadas más tarde a partir de biólogos como Charles Darwin o economistas como John Maynard Keynes. La idea central, la idea principal que tenía Malthus, este pastor anglicano, era el poder sintetizar de alguna forma esta premisa: a menor natalidad, mayor posibilidades de desarrollo social y menores posibilidades de conflictos, guerras u otros problemas de catástrofe. Entonces, en base a esta premisa, la población tiene que estar limitada, la población que aumente también va a aumentar con mayores problemas y conflictos, y frente a eso hay que aplicar diferentes controles para resolver esta premisa.
En esa trama maltusiana se van a mezclar diferentes reflexiones de orden moral, filosófico, político, económico y por supuesto también espiritual. Entonces, Malthus influencia el pensamiento moderno en torno a la persona y en torno a cómo va a administrar el planeta, cómo va a administrar la Tierra y también los límites que va a tener la Tierra. Entonces, el ideal de fondo, en definitiva, está totalmente vinculado a la idea de progreso. Menos población, más progreso. Para Malthus, el objetivo entonces soñado es la plenitud del hombre en la Tierra, tratando de tener un control absoluto sobre la naturaleza y un bienestar tanto interior como exterior del ser humano. ¿En base a qué? A estas leyes de la población. Y para eso, él va a hacer este escrito que se va a llamar, como lo decíamos a un inicio, primer ensayo sobre población. Ángelo, tu comentario para ir también avanzando en relación a lo que significa Malthus. Sí, efectivamente, como tú lo señalabas, la existencia en este sentido de menor población implicaría, ¿no es cierto?, una estadía para esa población que queda en el mundo, una mejoría, ¿no es cierto?, en su situación socioeconómica, en relación a los recursos que poseería. Pero también el gran tema, yo diría que quizás como la gran temática que uno podría decir que ha ido quedando en el tiempo, en la conciencia de muchos intelectuales y en general incluso de las personas comunes y corrientes, es que esta idea básica de que a mayor población, ¿sí?, va quedando menores medios de subsistencia. O sea, mientras más población hay menor posibilidades de que esa población pueda tener una mejor calidad de vida en el sentido de que tienen menos recursos. Entonces, ahí hay algo muy interesante, porque si bien Malthus, como bien lo señalaron ustedes, era un pastor anglicano, por lo tanto un cristiano, en él hay lo que algunos investigadores llaman una concepción de la escasez en la economía, ¿sí? Uno de los principios básicos de la economía es la escasez, pero ese principio no nace de la nada, sino que de hecho es introducido por Malthus, ¿sí? Por supuesto, anteriormente hubieron personas que hablaron sobre la escasez, pero este principio toma fuerza a través de la obra de Malthus. Entonces es interesante cómo Malthus es ampliamente reconocido, de hecho, por introducir la concepción de escasez en la economía. Yo no niego, por supuesto, de que uno podría decir que en cierto sentido, en términos naturales, por supuesto que los recursos, uno podría decir que son hasta cierto punto limitados, pero uno también entiende como cristiano que en Dios los recursos no son ilimitados, sino todo lo contrario, están, ¿no es cierto?, ilimitados, son ilimitados. Y del Señor podemos tomar realmente muchísimo más de lo que podemos pensar o lo que podemos ver en términos naturales respecto de lo que nos muestra a simple vista la Tierra. O sea, es interesante plantearlo desde ese punto de vista, o sea, pensar cómo Malthus, por un lado, era un pastor, pero por otro lado, basó en gran parte su postulado, ¿no es cierto?, en este ensayo sobre la población, en ideas que parecen ir muy a contrapelo de la Escritura. O sea, por un lado, la Escritura nos dice, desde Génesis, ¿no es cierto?, dice la Escritura que Dios le indica al ser humano que debe sojuzgar la tierra, ¿no es cierto?, y multiplicarse. Pero por otro lado, Malthus dice, ahí tenemos un problema con la multiplicación de personas. Mientras más personas se multiplican, lamentablemente quedamos con menos recursos, así que parece que eso no es una buena idea. Eso a mí me parece que es un primer punto para poner, digamos, sobre la palestra y que me parece muy relevante poder darlo a conocer y poder hacerlo notar. Absolutamente, absolutamente, Ángelo, porque además va a generar una mezcla entre un pensamiento de escasez en base a lo que las leyes económicas de su época dictan, en contraste de una visión de fe. Hay que decir que el mundo de Malthus es el mundo de la Inglaterra victoriana, es el mundo de Oliver Twist, ¿cierto? De los niños que quedaban huérfanos después de tener a sus padres trabajando incansablemente en las minas de carbón
o trabajando en distintos oficios obreros, y en donde también se va a provocar un incremento de la población considerable en las zonas urbanas de Londres, Manchester, Liverpool y otras ciudades que son, por así decirlo, puntos neurálgicos en Inglaterra. Esa visibilización de la pobreza, esa visibilización de lo que en América Latina más tarde se llamó la cuestión social, va a hacer que pensadores como Malthus reaccionen entregando una propuesta. Necesitamos menos población. Y por tanto pone en cuestión la soberanía de Dios sobre la población y en relación al cómo administrar también la creación. Y ese dilema, de alguna manera, va a estar presente en la discusión y más tarde va a derivar a cuestiones más fuertes, porque una cosa es el control, los controles naturales que habla Malthus, que quiere decir que la población se reduce en la medida que hay una guerra, la población se reduce en la medida que hay una epidemia, y de alguna manera estos son controles, entre comillas, naturales, que van provocando que las tasas de natalidad y las tasas de población vayan reduciéndose. Pero otra cosa más tarde va a ser en el siglo XX, cuando se van a introducir técnicas y de plano también se va a legalizar leyes como el aborto, para que el aborto no solamente sea considerado un tema de reducción de la población, sino que después, más tarde aún, va a ser considerado un derecho, casi como un derecho humano o un derecho social, sobre otro, un individuo sobre otro. Entonces, la discusión de Malthus no es menor, porque nos pone a poder ver qué es lo que pasa con las generaciones. Si es que las vamos a ir viendo en una visión de fe, si vamos a depender y a confiar en lo que Dios tiene en medio de una familia, o lo que va a generarse en base a lo que el hombre pueda dominar y gobernar. Y aquí empiezan las preguntas, porque yo les comento, yo escribí un libro que se llama Guerra en el Vientre, donde quise estudiar cómo las ideas malthusianas afectaron a América Latina y puntualmente a Chile, que es el país donde yo resido. Y dentro de esa forma en la que se fue dando la investigación, creo que un punto ahí que emergió con mucha fuerza es ver cómo el malthusianismo opera en el nivel de la fe y responde a los cambios culturales y a los cambios de la familia. Por ejemplo, antes de 1960, en países como Argentina, en países como Uruguay, las tasas de natalidad estaban bordeando a las 3 personas. 3 niños aproximadamente nacían por familia, 3 a 2 niños. En países como Chile, Perú o Colombia, 5 niños. Y un poco más se incrementaba en Bolivia, en Venezuela y también en otros países centroamericanos, en México también, donde las familias estaban compuestas por lo menos entre 8 a 10 componentes o miembros. Pues bien, eso va a cambiar drásticamente desde mediados de los 60. Y hoy día tenemos tasas de natalidad, es decir, nacen muy pocos niños en nuestros hogares. Todo esto está vinculado a las ideas malthusianas y a cómo se va a administrar la creación. Y a cómo vamos a entender en este sentido el proyecto intergeneracional que Dios tiene sobre una casa o sobre una familia. Malthus entrega una respuesta que bien, yo diría, de simbiosis, bien de mezcla, de una perspectiva catastrofista del futuro. Y por tanto necesita una intervención con controles humanos para dominar la tierra en base a una alarma, que no es la fe, sino que es la alarma de la hecatombe. Más tarde a esto se le va a llamar bomba demográfica. Y lo hace, insisto, en este contexto que a él le toca vivir, el contexto donde hay una Inglaterra que está viviendo un periodo de crecimiento de la población en los sectores urbanos y que por tanto va a sentirse rodeada de pobreza, entre comillas, miseria y delincuencia. Un diario famoso
en el periodo de 1877 que se llamó la Liga de Malthus, escribía lo siguiente, decía, tenía este lema: un aumento excesivo de la población es la fuente de la miseria. ¿Sí? Y esa era más o menos el lema que iba a expandirse no solo sobre Inglaterra, sino que también sobre Europa y más tarde, a fines del siglo XIX, sobre Estados Unidos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Me hacía mucho eco también lo que decía Ángelo en relación a la economía. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando ahí pregrado, y de los primeros libros que tuve que estudiar de economía, el Gregory Mankiw, no sé si alguno le ha tocado, es como uno de los clásicos. Como decía Ángelo, te presenta los 10 principios de la economía y uno tiene que ver con este principio de que los recursos son limitados, y parte un poco también de esto, o sea, es como una ley a nivel económico de que los recursos son limitados, y se basa en esta teoría también de lo que va explicando Malthus. Y me llama mucho la atención porque, como decía Javier anteriormente, la voz y la autoridad que él tiene para poder hablar estos postulados va más allá de su capacidad intelectual o de pertenecer, porque creo que él perteneció también a la Royal Society en Inglaterra, y más allá de los círculos de poder donde haya estado, hay un tema muy importante, y es la autoridad que él tenía como, o sea, digamos, representante de la iglesia. Yo creo que qué impresionante es la voz que él tenía siendo pastor anglicano, y hasta dónde llegó. Entonces, creo que es súper relevante entender cuál es el impacto que tenemos nosotros como hijos de Dios cuando hablamos ideas, pero también examinando desde dónde hablamos las ideas. O sea, a mí me llama mucho y me resuena mucho el hecho de que sea un hijo de Dios, pero que tenga una visión tan catastrófica del futuro. O sea, yo veo la palabra un Dios que es un Dios de ensancharnos, de multiplicarnos, es un Dios que su palabra dice: no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Y eso son promesas. Pero también desde la parte más de la economía, también la influencia de Malthus llega un poco a armarse también desde una visión un poco más liberal. Como decía Javier, existían muchos grupos que trataban de responder cuál era el origen de la pobreza en plena revolución industrial, y por este crecimiento vertiginoso de las ciudades y todo lo que él describía también. Y habían grupos que, claro, que decían que el tema era, la culpa era de la propiedad privada, y un poco el corte más socialista de estas ideas. Decían, no, la propiedad privada, la acumulación de la riqueza, y él un poco tratando de explicar, no, existe una ley, entre comillas, natural, que va desencadenando, digamos, estos procesos que terminan en lo que es la pobreza, y ahí él plantea esta solución. Pero lo que me llama la atención es cómo después, en el ciclo digamos, de estas ideas de la economía, que hoy día se aplican en muchos de nuestros países, llega a influenciar a otros, como es Keynes, y también es otro economista que también se estudia mucho en las universidades cuando ya se habla más de política económica estatal, y cuáles son las decisiones que tienen que tomar los estadistas al momento de generar inversión o inyectar economía o no, y son decisiones que se toman diariamente en nuestros países,
los bancos nacionales, la política económica nacional, y que hoy día se están tomando también, o sea, en relación. Lo otro que me saltaba ahí, la curiosidad, era examinando el caso de China, por ejemplo, que ellos tienen una política de control de la población muy estricta, o sea, ellos tienen la política de hijo único, y de alguna manera ser uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de población a nivel mundial, tienen, y en zonas específicas tienen una alta densidad poblacional, pero también así en muchas otras zonas del interior de China, por ejemplo, donde ya está más la China rural, donde es el lugar donde se cultivan los alimentos, no hay digamos, esa densidad poblacional, pero aún así todo el país se ve afectado por esta visión de esta China comunista, pero que la práctica también tiene principios económicos de corte muy liberal. Entonces ahí me llama la atención cómo se van construyendo eh, o se van entretejiendo estas ideas de la economía. O sea que la verdad es que en nuestra sociedad actual la economía, como decía Angelo, se basa sobre principios de la escasez, pero aún en sociedades como muy cerradas, a nivel, por ejemplo, como el comunismo en China, se siguen aplicando. O sea, me llama mucho la atención esa expansión y la influencia que tiene la voz de los hijos, pero también de qué manera usamos esa voz. Ujú. Así es, Ari, y me parece bastante relevante gran parte de lo que estás hablando en relación a la voz, o sea, la capacidad que involucra no solamente tener una idea acerca de, sino que de dónde sale esa idea, de dónde es la fuente, y cómo la fuente de una idea puede afectar no solo un grupo pequeño de personas, sino que, como algunos autores han dicho, las ideas traen consecuencias o las ideas tienen consecuencias. O quizás no todas las ideas tienen consecuencias, pero muchas de ellas no son inocentes, van a llegar a un punto de efecto dominó. Y pasó así también con el caso de Malthus. A ver, entrado el siglo XX, las ideas de Malthus van a ir tomando también otra perspectiva y van a derivar muchas de ellas directamente a la eugenesia. La eugenesia es lo que se define como un tipo de pseudociencia en la que se va a determinar cuáles son, entre comillas, las personas, las razas o las etnias más fuertes, más sanas o más inteligentes. Entonces, poco menos se va a tratar de crear un tipo de leyes de las etnias o una ley acerca del desarrollo humano, donde se va a calificar a una raza, por así decirlo, aunque el concepto de raza hoy día es muy discutible, pero se va a discutir que una etnia o una genética es superior a otra. Todo esto en medio de lo que va a ir gestándose más tarde los estados totalitarios que también mencionaba Sari. Vamos a hablar de la eugenesia nazi o incluso dentro de la misma China o Japón. O sea, a veces lo tenemos muy lejano, pero Japón también practicaba o tenía una visión bastante racista, bastante vinculada a la eugenesia en relación a ir catalogando personas que tuviesen distintos tipos de, entre comillas, formas de su conformación biológica. Entonces, cuando existieron leyes eugenésicas, cuando se promovieron leyes eugenésicas, en Alemania, por ejemplo, el que era hijo de ascendencia judía no podía nacer, se esterilizaban. De hecho, ese otro episodio dentro de los más de 6 millones de judíos que fueron acribillados, también muchos de ellos, de los que murieron y también de los que no murieron, fueron esterilizados. Y fueron esterilizados en base a esta idea de control de la población, de poder elaborar un modelo de sociedad en base a una raza superior. Entonces, se esterilizó a personas que supuestamente iban a tener enfermos mentales, discapacitados, e incluso a los gitanos. Se fue armando entonces políticas de este tipo, políticas raciales, que muchas veces no se quiere decir, pero que estuvieron vinculadas también
a aquellos que estuvieron muy conectados con la idea de Malthus. Y una de esas que estuvo muy conectada con las ideas de Malthus fue lo que también se puede llamar una precursora o yo diría una profeta del malthusianismo en Inglaterra, pero también sobre todo en Estados Unidos. Estamos hablando de Margaret Sanger, ¿sí? Margaret Sanger fue la fundadora de la que hoy es la organización más importante en la difusión del aborto. Estamos hablando de International Planned Parenthood Federation, ¿sí? En este caso, la organización que va a tomar estas ideas, la IPPF, ¿cierto? Y las va a ir promoviendo este evangelio contronatalista por todo el mundo y también hacia regiones del tercer mundo. Entonces, ella va a darle una orgánica y va a darle una fuerza en la que países como la India o incluso regiones como Sudamérica van a tener emergentes movimientos a favor del aborto y del control de natalidad a inicio del siglo XX. ¿Por qué? Porque se encuentra en el malthusianismo un discurso favorable a la planificación social. Es decir, no solamente la cuestión económica, sino que también la planificación social, el tipo de sociedad que yo quiero, en base al grupo de población que yo quiero. Es decir, que no se reproduzcan los pobres, que no se reproduzcan con mayor capacidad quienes, entre comillas, pueden salirse fuera de los márgenes del ideario de sociedad que se está planificando. En 1917, Margaret Sanger funda la Birth Control Review, que es por así decirlo, un diario, un escrito en el que se van a difundir todas estas ideas que más tarde van a también estar difundidas por la International Planned Parenthood Federation. Entonces, de esa forma, ella va tomando esta maquinaria para instalar la idea de control. Y la idea de control que no nace en el aire. Aquí hay un punto espiritual muy importante. Sanger, como ideóloga, difundió planteamientos al menos cuestionables en torno a la natalidad, pero además se inspira en el ejemplo de Annie Besant. Bueno, ¿quién era Annie Besant? Era una defensora inglesa del control de natalidad, de la eugenesia, es decir, de lo que recién hablábamos, del tener razas, entre comillas, superiores a otras. Y también Annie Besant era ícono de la teosofía. La teosofía era también una manera de experimentación de ocultismo, haciendo una mezcla con diferentes cultos de la India, ¿sí? Annie Besant fue iniciadora de Margaret Sanger en todo el campo del feminismo, la eugenesia y la utopía del control total de la población mundial. Entonces, para darle paso a Angelo, solo leer una cita de Margaret Sanger, en parte de su libro que se llama El pivot de la civilización, que escribió en 1922, y decía ella: por todas partes vemos que la pobreza y las grandes familias van de la mano. Bastantes de esos niños engendrados son enfermos o débiles mentales. Muchos se convierten en delincuentes. El gasto de apoyo a estos tipos no deseados se hace en perjuicio de los elementos sanos de la nación. Fondos que se deben utilizar para elevar el nivel de nuestra civilización se desvían hacia el mantenimiento de los que nunca debieron haber nacido. Esas fueron las palabras de la fundadora de la IPPF, la que hasta el día de hoy sigue siendo la organización más fuerte para la difusión del aborto en todo el mundo y que toma esta cruzada del control de natalidad y la va a masificar por todo el mundo. Ángelo. Sí, me sumo a tus palabras, Javier, y creo que sería importante, por ejemplo, puntualizar cómo se fue dando de alguna manera este engranaje de las ideas de Malthus hacia lo que posteriormente tú comentabas que tiene que ver con Planned Parenthood. Cuando Malthus escribe, ¿no es cierto?, su ensayo sobre población, él lo que postula es que los recursos aumentan, ¿no es cierto?, como decía Saray, aritméticamente, mientras que la población crece geométricamente. Entonces hay una tendencia al crecimiento de la población que de alguna manera viene en algún momento a sobrepasar
los propios medios de subsistencia, o sea, sus propios recursos, y en ese sentido, ¿no es cierto?, el exceso de población viene a ser disminuido en términos, entre comillas, naturales, ¿no es cierto?, a través de guerra, ¿no es cierto?, enfermedades, o la misma hambre derivada de la falta de recursos. Y hasta ahí uno podría decir que está la idea malthusiana propiamente tal. Pero posterior a eso viene toda una corriente más bien neomalthusiana, toda una perspectiva neomalthusiana que va a construir una serie de ideas teóricas sobre la base de Malthus, ¿no es cierto?, en sede malthusiana, pero va a encontrar una gran diferencia, y es que a diferencia de Malthus, que consideraba más bien que todo esto podía ser más o menos restringido, ¿no es cierto?, el crecimiento de la población a través de una suerte de moral individual, o sea, la idea era poder, entre comillas, evangelizar a las personas, concientizarlas para que no apostaran al crecimiento de la población, sino que tuvieran, entre comillas, una suerte de control de natalidad como propio de parte de cada familia. La diferencia con la perspectiva neomalthusiana es que va a postular que este crecimiento de la población tiene que hacer uso, para evitarlo, ¿no es cierto?, hacer uso de mecanismos artificiales para reducir los nacimientos y así evitar, ¿no es cierto?, este aumento demográfico explosivo que a su vez llevaría, ¿no es cierto?, según Malthus, a una especie de catástrofe global, una especie de bomba, ¿no es cierto?, demográfica. Entonces, ahí hay un engranaje que de alguna forma nos lleva también a lo que tú comentabas que tiene que ver con Margaret Sanger, ¿no es cierto?, sobre la fundación de Planned Parenthood, y nos lleva hoy día a las ideas como el aborto, ¿no es cierto?, las ideas como la eugenesia, esta idea de poder perfeccionar la naturaleza humana, perfeccionar al ser humano, cosas que hoy día, por supuesto, son incorrectas, ¿no es cierto?, son consideradas como políticamente incorrectas, pero que tuvieron un asidero en Malthus. O sea, a mí eso me llama mucho la atención porque, y para decirlo directamente, o sea, en el caso del aborto directamente, que de alguna forma bebe de esta sede teórica, de alguna forma este altar de muerte se sostiene sobre las teorías malthusianas. Y por eso pienso que es tan grave cuando uno muchas veces sin querer quizás se mueve un poco en su pensamiento respecto de los pensamientos de Dios que, como dice la palabra, son más altos que los nuestros. Y son más altos como lo son los cielos de la tierra, ¿no es cierto?, dice Isaías. Entonces es interesante cómo quizás con esos pequeños cambios, quizás entre comillas, no sé si lo podrá haber considerado de esa forma en su momento Malthus o no, pero ese pequeño cambio le dio una base teórica a lo que posteriormente fue todo un imperio de muerte a través del aborto y a través de también estos ejercicios de control de natalidad que se extendieron a lo largo del mundo y que fueron financiados también y orquestados a través de distintas organizaciones internacionales. O sea, incluso la OMS se ha sumado, ¿no es cierto?, se sumó en su minuto a la preocupación por el aumento demográfico. La ONU también, el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, por ejemplo, y también, por supuesto, como ya lo habían mencionado, Planned Parenthood, que ha financiado programas neomalthusianos en distintos lugares del mundo y que por supuesto también se ha visto beneficiada económicamente de lo mismo, de alguna forma porque el aborto ha sido también un negocio. Y en esto uno puede ver cómo esta base teórica tiene consecuencias prácticas en el plano social a través del control de la población, en el plano incluso geopolítico, porque tal como decía Javier, incluso se generan políticas de seguridad a nivel internacional para evitar el crecimiento demográfico, por ejemplo, de los pobres, en vista de la idea de que ahí se podría generar una especie de caldo de cultivo para el socialismo, comunismo, y por lo tanto, como hay que tratar de evitar que esto ocurra, entonces la idea es poder hacer uso de técnicas neomalthusianas para controlar la población pobre. Y todo eso nace, ¿no es cierto?, de esta idea. O sea, es muy, muy potente ver cómo ocurre esto. Así es, Ángelos, y tal como tú vas señalando, hay diferentes elementos que van construyendo no solo la historia del control de la población, sino que también del aborto y de las familias en
América Latina y en gran parte del mundo. Estamos en Historia sin Sombras, este programa que se emite a través de Querigma Radio, y estamos conversando acerca de la historia del maltusianismo. Y tal como señalaba Ángelo recién, hay diferentes episodios que se van generando. Empezamos hablando acerca del iniciador, ¿cierto? El pastor anglicano Robert Malthus y sus ideas en torno a el control de la población. Hemos también ahora recién hablado de la fundadora de la IPPF, de la International Planned Parenthood Federation, Margaret Sanger, y es importante decir que en esta historia del maltusianismo no solamente crece, sobre todo ya después de las guerras mundiales, la preocupación por la naturaleza, sino que también la preocupación, como bien señalaba Angelo, por los asuntos internacionales, por temas geopolíticos, especialmente por la pobreza y la guerra. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación se va a combinar con nuevos modelos para controlar los ámbitos, o mejor dicho, el medio ambiente. Entonces, ya en plena Guerra Fría, la idea de controlar a los pobres era también controlar posibles focos de revolución socialista. Y de esa manera, ya entrada la Guerra Fría, en esta discusión que se va a ir dando en diferentes partes del mundo, hay una forma o un esquema de seguridad hemisférica neomalthusiana que Estados Unidos va a promover. Esa seguridad hemisférica o ese esquema de seguridad hemisférica va a tener un elemento, yo diría, central. Y es que esta marcha o este crecimiento que puede traer el comunismo se puede evitar en la medida de que haya menor población. Y para eso va a aparecer el concepto de explosión demográfica, un concepto sensacionalista, pero que va a mostrar esta idea. Hay que evitar que no solamente se llegue a una guerra nuclear, porque esa era la guerra, el temor que existía en la década del 60. Llegar no solo en las guerras, como fue las guerras mundiales, estas guerras que tenían una visión más convencional, sino que se siguieran generando episodios como fue la guerra atómica y la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, en esa misma retórica, en ese mismo relato, se escribe un panfleto, un texto clásico de la época que se llama The Population Bomb, o la bomba explosiva o la explosión demográfica, con la cual se va a difundir esta idea. Hay que evitar que en el tercer mundo crezca mayor población, para que no tengamos la bomba poblacional que dé espacio a revoluciones socialistas y revoluciones también en contra de las ideas norteamericanas. Entonces, empieza, bueno, y no solo norteamericanas, sino que la idea de, en este caso, de una sociedad que está totalmente modelada o planificada por los ingenieros sociales. Entonces, empieza en este sentido una campaña donde la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, van a estar financiando proyectos específicos de control de natalidad. Y esa financiación va a estar de la mano, por ejemplo, en América Latina con un proyecto que se llamó Alianza para el Progreso. Con la Alianza para el Progreso se entregaron millones de dólares con el objetivo de crear tecnología anticonceptiva. Entonces se crea la píldora, ¿cierto? En 1960, la píldora anticonceptiva, y también se va a crear, por ejemplo, la T de cobre o otros dispositivos intrauterinos que van a evitar la concepción. Y eso va a provocar que paulatinamente los países latinoamericanos vayan recepcionando toda esta tecnología y también toda esta idea, ¿cierto?, de un cambio social en base a lo que se promovía en la década del 60, que era el American Way of Life, ¿cierto?, el estilo de vida americano,
que aparecía en los diferentes comerciales o en el cine, pero al mismo tiempo llevado a cabo por esta revolución cultural de los 60, ¿cierto? Una revolución donde aparece el rock and roll, donde aparece la revolución hippie, ¿cierto? Y Woodstock, y desde ahí se empieza a cuestionar las guerras como la guerra de Vietnam que se estaba llevando a cabo, y es una generación que cuestiona a sus padres, y es una generación que cuestiona el cómo se hacían las cosas antes y no quiere tener hijos. La década del 60 es una generación que también tiene un cambio cultural, es decir, no solamente hay una introducción, en este caso desde modelos desde arriba, podríamos decirlo, ¿cierto? Que se gestan desde la política pública, sino que también hay un cambio cultural en los 60 y un cambio que está ligado a esta revolución de los hippies, a estos cambios culturales donde esa generación no quiere tener hijos. Y por tanto, vemos ahí todo un modelo de contradicción en base a lo que va a suceder en la década del 60. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Bueno, en relación a lo que estaba hablando justo Javier, pensaba en el contexto actual, ¿cierto? Cómo estamos viviendo hoy día lo que es la natalidad. Y bueno, desde aquí, desde mi experiencia y también lo que he podido ir revisando en la universidad, hay una crisis muy importante en relación a lo que es la natalidad. O sea, muchas familias, muchos países de esta parte del mundo que el control de los nacimientos ha sido tan fuerte, digamos, que se le ha ido escapando de las manos, y ya tenemos una población en Europa que está envejeciendo. Estamos hablando por ejemplo, en 2018 nacieron en la Unión Europea un total de 5 millones de bebés, que sería un total de 118.000 menos que en el año anterior. Entonces, y así se van generando, Irlanda también uno de los países, pero también España, y así varios muy golpeados. Tenemos una Europa que va envejeciendo, pero a la vez me llama la atención porque, digamos, esta teoría malthusiana es muy liberal, pero también muy occidental, versus, por ejemplo, los planes de natalidad inversos que tienen los países más de corte más oriental, específicamente lo que sería como el norte de África o Asia, los países árabes, por ejemplo, y más de corte musulmán, que ellos también tienen una forma de lo que es la planificación familiar totalmente diferente, y que hoy día ellos están con una gran presencia a nivel de Europa. O sea, es muy palpable ver la presencia de ellos. O sea, es fácil, familias 7, 6 hijos o más, versus, por ejemplo, en mi caso aquí, españoles nacionales, con un hijo, y donde la edad ya sobre 35 años, 40 años, ya teniendo su primero o segundo hijo. Y eso va contrastando un poco también las teorías. Ya tenemos una pirámide regresiva, digamos, a nivel demográfico, y también son estos los efectos. Yo creo que son los efectos a largo plazo que se ven más marcados en Europa, pero también un poco en algunos países de América Latina también se empieza a tener esa tendencia, o sea, de hasta dónde llega el control de la natalidad. Y ahí también
también como mencionaba Javier, tanto esa corriente también del feminismo, de un empoderamiento excesivo de la mujer y cómo el fondo, el crecimiento de la población va a depender de el control que tenga de mi sistema reproductor y como mujeres. Entonces es muy fuerte esa lucha que existe, pero también las consecuencias que se tienen. O sea, hoy día España, por ejemplo, en mi caso puntual, que yo estoy aquí, gran parte digamos, de la población activa o joven proviene de lo que es el norte de África, Marruecos, Algeria, pero también de los aportes de los migrantes latinoamericanos. Los rumaníes también por otro lado, pero más o menos así se va componiendo su población. Aún los latinoamericanos, aún en algunos países se mantiene un poco una tasa un poco más estable, siendo que ya, por ejemplo, en Chile ya está bajando también eso, lamentablemente, como en otros países, pero se ve esta nueva configuración. También un elemento que también Malthus no consideró en su momento fue esto, los procesos migratorios que estamos viviendo hoy en día. Así es, y justamente las grandes migraciones que hoy día estamos teniendo eh, vienen desde países que tienen una gran cantidad de población, pero no tienen la capacidad quizás instalada para un desarrollo armónico y hacia países que entre comillas son desarrollados, pero que no tienen la población para sostener una tasa de natalidad que pueda tener un recambio generacional. Aquí hay muchas preguntas y preguntas que están asociadas a por qué se provoca este paulatino rechazo a tener hijos. Eh, ¿Por qué necesitamos controlar? Y con mucho cuidado lo decimos, con mucha delicadeza. ¿Por qué necesitamos controlar lo que en definitiva Dios quiere hacer en medio de una familia? ¿Hasta qué punto podemos administrar? ¿Y en qué punto estamos controlando? ¿Hasta qué punto un grupo de planificadores puede modelar una sociedad a su perspectiva y a su visión? Esas preguntas nacen en relación al malthusianismo y la historia muestra que se cometieron cuestiones súper atroces. Yo les decía, a mí me tocó investigar gran parte de este tema y para mí un caso muy fuerte fue lo que pasa acá en Chile, en poblaciones donde las iglesias metodistas, por ejemplo, fueron las que promovieron, las iglesias promovieron el control de natalidad en Calama, por ejemplo, o en Nueva Imperial, que son ciudades chilenas rurales, lejanas de los centros urbanos, pero donde, por ejemplo, las mismas iglesias difundieron el control de natalidad, y quizás muchos de ellos lo hicieron de buena fe o pensando en la necesidad de las personas, pero esto involucró que, por ejemplo, fundaciones como la Ford o fundaciones como Rockefeller financiaran la esterilización masiva de personas o la distribución de píldoras pagándole al médico, por ejemplo, por trompas de falopios amarradas. Un médico en Chile recibía por la Fundación Rockefeller al menos $5 extra por dispositivo intrauterino implantado. Esto entre 1963 y 1970. Entonces, por supuesto, los médicos, las enfermeras, las matronas, usaron muchos de estos dispositivos intrauterinos para hacer un negocio. Y lo digo así porque la investigación que yo realicé prueba de que se incrementaron los fondos de Rockefeller y de Ford hacia Chile y hacia América Latina con este objetivo, con amarrar trompas de falopio, con establecer mayores cantidades de píldora o dispositivos intrauterinos sobre las mujeres. El caso, por ejemplo, de Bolivia fue un caso muy bullado, un caso muy fuerte, porque se usaron los cuerpos de paz de Estados Unidos. Estados Unidos mandaba cuerpos misioneros o grupos de universitarios, donde muchos de ellos habían evangélicos, cristianos y también misioneros, que iban a los sectores rurales y iban a promover las ideas norteamericanas, pero lo hacían a través del servicio, ¿cierto? El servicio agrícola,
pero también a través del servicio educativo y médico. Y en ese servicio médico muchos de ellos promovieron el control de natalidad. Y en Bolivia, los cuerpos de paz norteamericanos llegaron a ser acusados de realizar intervenciones quirúrgicas forzadas en zonas indígenas del país altiplánico. Los cuerpos de paz terminan siendo expulsados de Bolivia y este suceso causó gran conmoción en la opinión pública, cosa que quedó grabada. Se hizo una película que se llamó Sangre de Cóndor en 1969 por el cineasta boliviano Jorge Sanginés, donde se dramatiza esta lucha entre Estados Unidos y también, bueno, más que Estados Unidos, ¿cierto? Las fundaciones que estaban patrocinando, en este caso, el control de los cuerpos de las mujeres indígenas. Esto se fue reproduciendo en diferentes partes de América Latina, con mayor fuerza en Chile, con mayor fuerza en Puerto Rico, con mayor fuerza en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. ¿Hasta qué punto esto ha derivado en lo que hoy día son leyes abiertas a favor del aborto casi sin ningún causal? Porque hay países donde se ha discutido aborto en diferentes causales, pero hay países donde el aborto es libre. Y estas ideas, insisto, nacen de, primero, controlar la población, pero segundo, llegar a validar el derecho de la mujer por sobre un derecho humano, que es el derecho a la vida. Ángelo. Sí, yo quisiera apuntar algo que tengo como varios comentarios, quisiera quizás como medio rápido, pero no me gustaría dejar el programa sin poder mencionar una frase de un académico argentino que al menos a mí me llamó mucho la atención, que es Mauricio Soyet, si es que lo logro pronunciar bien, y él dice lo siguiente, dice, hablando sobre Malthus: es una ironía de la historia que haya sido un sacerdote quien, al suponer que la especie humana podría irse a la ruina por seguir el mandato divino de crecer y reproducirse, haya aplicado con ello el más duro golpe contra esta visión teológica dominante. Cuando, por supuesto, escribe Malthus, ¿no es cierto?, en 1800 y algo, y él dice, al liquidar este obstáculo epistemológico, Malthus abrió el camino para que posteriormente Charles Darwin y Alfred Russel Wallace elaboraran la teoría de la evolución de las especies, que iba a asestar otro golpe demoledor a la visión del mundo natural dominante en ese momento, o sea, a esa visión teológica cristiana. Eso es muy potente lo que dice Mauricio Soyet, este académico argentino que estudia también las ideas malthusianas. Por otro lado, me gustaría también mencionar muy rápidamente, espero no desperfilar tanto el programa, pero probablemente más de algún espectador, más de algún auditor, perdón, digo, al escuchar todas estas ideas sobre malthusianismo, neomalthusianismo, habrá quizá hecho un link en su cabeza con una película muy, muy famosa, una de las películas más taquilleras del último momento, que es la película de Los Vengadores, y particularmente en las últimas dos entregas de esta saga, donde aparece un villano que se llama Thanos. Y es muy interesante porque Thanos, de hecho, podríamos incluso decir que es una especie de neomalthusiano, pero lamentablemente un neomalthusiano consumado. Él, por ejemplo, en algunas frases de la película, él dice, es un cálculo muy simple, este universo es finito, sus recursos son finitos, si la vida no se controla, la vida dejará de existir, necesita corregirse. Hablando de su planeta, él dice Titán, el planeta de Thanos, era como muchos planetas, demasiadas pocos recursos. Al enfrentar la extinción les ofreció una solución. Y como muchos, insisto, auditores quizás habrán visto la película, Thanos es este villano, ¿no es cierto?, que busca eliminar a la mitad de la población del universo para justamente salvar a esa otra mitad de la extinción y salvar a los distintos planetas del universo completo, o sea, salvar el ambiente natural y también salvar a esta mitad de la población que quede. Y esto claramente no remite, ¿no es cierto?, a las ideas malthusianas y finalmente también no malthusianas en el sentido de aplicar mecanismos artificiales para poder generar control de la población. Y esto es muy interesante, insisto, porque y de alguna forma puede ser un buen link para asociar esta idea, ¿no es cierto?, con algo más o menos del mundo popular y que nos puede ayudar a aterrizarlas también. Y ahí hay un punto que a mí me llama mucho la atención, porque hemos hablado también de que estas ideas malthusianas
no solo han tenido consecuencias, ¿no es cierto?, en el plano social, económico, en el ámbito también de la seguridad hemisférica, por ejemplo, en América Latina, sino que también, y aquí apuntar lo último, ha tenido incluso repercusiones en los movimientos ambientalistas, porque cuando Malthus habla, ¿no es cierto?, de esta explosión demográfica, no solamente está hablando de que con el crecimiento poblacional desmedido, supuestamente, digamos, no solo se ocasiona un problema a la población y a la vida humana en sí misma por la falta de recursos, sino que también se daña y se degrada el planeta justamente porque se empiezan a consumir los recursos del planeta de una manera desproporcionada, según Malthus. Entonces, finalmente, la vida humana, en base, digamos, a estas ideas, a estos postulados malthusianos, la vida humana es casi una especie de atentado a el planeta Tierra. O sea, de alguna forma, la existencia de la vida humana en algún punto puede llegar a perjudicar no solo a la población en sí misma, no solo a las personas, sino también al ambiente natural en el que nos rodea. O sea, podemos destruir el planeta por la explosión demográfica. Entonces lo menciono porque también es una idea que ha estado muy presente entre los grupos ambientalistas y uno lo puede ver, por ejemplo, en cosas muy prácticas cuando muchos de estos grupos tienden a considerar la vida humana como menos valiosa incluso, no sé si consciente o inconscientemente, pero menos valiosa, por ejemplo, que la vida del planeta Tierra, del resto de la vida del planeta Tierra. Por ejemplo, un animal tiende a ser a veces incluso más relevante que salvar, ¿no es cierto?, un animal, salvar una mascota, salvar la vida silvestre, salvar, por ejemplo, a las ballenas, tiende a ser más relevante que la vida humana. Y yo no quisiera, por supuesto, decir con esto que no debamos cuidar el medio ambiente, por el contrario, o sea, Dios nos mandó a multiplicarnos, pero también a sojuzgar, administrar la tierra, que significa cuidarla también, ¿no es cierto?, ejercer una mayordomía, no una explotación de ella. Pero eso no significa que el medio ambiente esté en un plano superior a la vida humana. Muy por el contrario, a mí me parece que es claro la escritura al respecto, y que la vida humana es mucho más valiosa porque es creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces es muy interesante cómo muchas veces, no todo, insisto, pero muchas veces entre estos grupos ambientalistas está también esta idea malthusiana y neomalthusiana, o sostenida sobre esta idea y estos postulados, y que los lleva de alguna forma a valorar mucho más la vida animal que la vida humana, y a considerarla de mayor dignidad. Eso es muy fuerte porque me muestra cómo la esperanza del planeta en clave malthusiana se sostiene sobre el poner un límite a la vida humana. O sea, la esperanza del planeta se sostiene, insisto, en esta clave neomalthusiana, sobre la desesperanza de la vida humana, sobre la desesperanza de la población. Así es. Muy claro, Ángelo, muy claro. Sari, tus palabras finales para ir cerrando el programa de hoy. Bueno, decir de que uno de los postulados que estuvimos hablando en el programa en relación al cómo este avance tan rápido del crecimiento de la población según Malthus iba a chocar en algún momento con una limitante en la producción de alimentos, pero como decía Ángelo, me acordaba también de que también estos grupos ecologistas hablan hoy día y critican lo que es la sobreproducción de alimentos, hacen el tema ahí de la industria alimentaria, cómo la industrialización ha pasado tan fuerte, tan rápido, que también existe esta otra parte, o sea, los desechos que se acumulan, ¿cierto? Y también va generando contaminación y todo eso son temas que también creo que es importante ir revisando, o sea, no es que de alguna manera hoy en día lo que Malthus trató de predecir, entre comillas, no se ha cumplido, sino que todo lo contrario, tenemos una industria alimentaria que está creciendo muy rápido. Por ejemplo, hay muchos lugares donde se vende, o sea, en nuestros lugares donde vamos a comprar diariamente alimentación, en los supermercados, los mercados, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los desechos de los alimentos? Muchos de esos llegan vencidos, tienen todo un proceso de degradación, pero también a través de qué manera. Entonces hay todo un tema ahí, una crítica súper fuerte que también hacen estos grupos ecologistas, pero sí, sin duda lo que dice Ángelo, o sea, también se pasa al otro lado de poder también sobrevalorar lo que es la Tierra en sí, el planeta Tierra,
y poniendo al hombre también como una figura que al servicio de, más que poder generar un sojuzgar, un gobernar sobre eso. Yo creo que Dios nos dio la capacidad de sojuzgar sobre la creación, y Él puso una capacidad, una medida, una sabiduría para que podamos administrar bien los recursos naturales, los alimentos, los recursos físicos, los recursos personales. Creo que es muy importante que lo tengamos claro. Eh, Incluso principios, por ejemplo, como la multiplicación, o sea, es un don que estaba en Cristo y que también está en la iglesia. Entonces, de repente hemos visto misioneros, gente de iglesia, en momentos donde han existido hambrunas o escasez de alimentos por diferentes situaciones, tanto de conflictos bélicos o también por sequías, pero cómo Dios se encarga de proveer. Y esos aspectos me llama mucho la atención que no lo haya considerado Malthus. O sea, creo que es importante hoy día que se levanten hijos de Dios, que tengan un llamado en esta área, ¿cierto? Que suelten una voz correcta y desde los principios correctos. O sea, la economía del reino funciona totalmente diferente a la economía liberal, la economía socialista, social de mercado. Tiene un principio que se basa en la fe, ¿cierto? La fe que trae una realidad diferente a lo que se manifiesta en la tierra. Creo que hoy día es necesario que los hijos de Dios que están llamados a esta área de la economía o esta parte, digamos, de lo que hemos estado hablando, suelten una voz de autoridad, una voz de gobierno, pero también de fe sobre la administración de los recursos de la creación. Amén. Estamos en Historia sin sombras. Y hemos estado hablando el capítulo de hoy acerca del malthusianismo, y en nuestras reflexiones creemos que es muy, muy relevante hablar fe sobre nuestras generaciones. Y entendemos de que el malthusianismo, en definitiva, ha sido una manera terrenal de poder controlar un futuro en el que no se quiere llegar a una explosión demográfica, a una hecatombe y a una posición catastrófica. Como modelo escatológico, el malthusianismo funciona en base a la escasez, en base al temor al mañana, al temor al futuro. Pero sin embargo, los hijos de luz, como hemos dicho, creemos que nuestro Rey y nuestro Padre es Dios sobre la historia y es Dios sobre las generaciones. Y por lo tanto, es con fe la manera en que debemos enfrentar desde nuestras propias vidas hacia también ver nuestras familias. Sari, para ir ya cerrando el capítulo de hoy, compártenos los recomendados de esta semana. Bueno, vamos a dar espacio a esta parte. Y bueno, recomendados tenemos 3, muy, muy interesantes. El primero, bueno, Javier también nos había estado hablando un poco de eso, y en el programa vamos a citar su libro, Guerra en el vientre, control de la natalidad, malthusianismo y guerra fría en Chile, 1960 y 1970, de Ediciones de Centro de Estudios Bicentenario, año 2017. Este es un libro muy interesante, que ustedes pueden ir revisando con mucho más detalle. Ahí, bueno, Javier también habló de lo que se trataba, pero creo que es muy importante y sin duda es uno de los libros necesarios e importantes para ahondar sobre esta temática. El segundo es el libro de John Stott, Oportunidades y Retos Globales, de Editorial Vida, Miami 2011. El autor nos plantea de que en un mundo en que se enfrenta a distintos problemas sin precedentes, se hace un llamado a la Iglesia a convertir las crisis y desafíos en grandes oportunidades para el pueblo de Dios. Y ahí también se trabajan algunas temáticas de las que hemos estado hablando en relación a la creación, los recursos, etc. Y finalmente tenemos una película para la familia. Creo que también eso nos va a hacer ir reflexionando en relación a la capacidad que Dios nos ha dado para poder revertir situaciones de crisis, ¿cierto? Y tener esta mirada más de fe o de esperanza, que es la película El niño que domó el viento, ¿ya? Que es una película que
ustedes pueden ver en Netflix o también arrendar ahí por internet, pero que trata, ¿cierto?, de la vida de William, un niño de 13 años que vive en una zona rural en Malawi y que enfrenta condiciones económicas muy difíciles en relación a consecuencias climáticas. Entonces tiene que ahí enfrentarse a situaciones novedosas y bueno, que también requieren harta fe o esperanza, y finalmente revierte algunas situaciones y bueno, ahí no les puedo contar más, no les voy a spoilear nada, así que recomendado para la familia, El niño que domó el viento. Perfecto. Sari, muchas gracias y despides ahí de nuestros queridos auditores. Bueno, despedimos a todos nuestros auditores, esperamos que haya sido un programa muy interesante, creo que salen muchos temas y que ustedes pueden ir tomando y desarrollando con el Señor, según los llamados que tengan. Importante, lo último que decíamos, la fe. Creo que tenemos que pararnos en esa verdad, en esa plataforma para enfrentar los desafíos y ver los recursos como Dios los ve. Así que saludos para todos. Así es, mi querido Ángelo, también sus saludos de despedida. Sí, despedirme entonces de cada uno de nuestros auditores, fieles auditores que semana a semana van escuchando estos interesantes episodios de Historias sin Sombras, y invitarnos, ¿cierto?, también a cada uno de nosotros a poder pararnos sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena del temor y de la cultura de este mundo que muchas veces nos lleva a, más que administrar, ¿no es cierto?, a tener más bien patrones de control, ¿no es cierto?, incluso sobre nuestra familia, donde vemos que hoy día hay sociedades donde hay más viviendas que hogares, donde hay más viviendas que familias, pero estamos llamados de parte del Señor a ser su familia, así que nos sostenemos sobre esa fe. Así es, amigos queridos, ha sido un gran capítulo en el que hemos podido conversar acerca de maltusianismo. Nos vemos hasta un próximo capítulo de Historia sin Sombras desde acá, desde Querigma Radio. Un abrazo y muchas bendiciones. Chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.